Hola familia, qué bueno saludarles otra vez. Pues bienvenidos a un tiempo más con Dios. Queremos poner nuestro corazón delante de Él y les voy a invitar a que puedan, donde quiera que nos estén viendo, si tienen oportunidad, que puedan inclinar y cerrar sus ojos un momento para ponernos delante de Dios. Vamos a empezar con una oración dándole gracias a Él porque todo es por Él y todo es para Él. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú nunca fallas, mi Dios, porque todo lo que tú has dicho y todo lo que tú has prometido, mi Dios, tú lo vas a cumplir, Padre. Gracias por cada promesa que nos has dado, Dios. Gracias por todo, Señor, lo que tú haces en nuestras vidas, por la bondad que tienes para con nuestras familias, Dios, por cuidar de cada uno de nosotros. Queremos exaltar tu nombre, queremos adorarte a ti, Señor, porque eres el único digno de recibir toda gloria, toda honra y toda adoración. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, Padre. Gracias, Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una promesa mayor que mis fracasos. Hay un susurro que calma mi temor. Todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso. Milagros hay en proceso. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Así será. Cada etapa no cambia tu palabra. En cada momento tú obras por mi bien. En Cristo Jesús no fallará. Tu reino es para siempre. Tu reino es para siempre. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será.
En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Por tus llagas sano soy por tu amor, por tu gracia y tu perdón, inmenso amor de mi Jesús. Es tu amor, es tu gracia que nos sostiene, es tu gracia infinita, Dios. Es tu amor, perfecto amor de mi Señor. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Lo has dicho y yo sé que así será. Lo has dicho y yo sé que así será. Lo has dicho y yo sé que así será. Yo sé que así será, porque tú eres fiel, tú lo das todo por nosotros. Con tu amor nos rodeas, Dios. Somos libres en ti, somos libres en tu amor. Tú eres fiel y no fallarás, y no fallará tu amor, y no fallará tu gracia, y no fallará tu amor, perfecto amor, tu amor, el perfecto amor de mi Jesús. Te amo, Rey, te amo, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres fiel. Gracias, Dios, porque podemos cruzar, mi Dios, ríos tempestuosos, mi Dios, pero sabemos que tú estás ahí, Señor, que tú vas a estar para sostener nuestra mano, Dios,
que tú vas a estar ahí para agarrarnos y abrazarnos fuertemente, Señor. Gracias, Dios, porque en tormenta, Señor, eres paz, Dios. Podemos sentir y escuchar tu voz hablando y susurrando a nuestros oídos, Dios, trayendo sanidad a nuestra alma, trayendo sanidad a nuestro cuerpo, Dios. Gracias, porque sabemos, mi Dios, que si tú lo has dicho, así será, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te recordamos que puedes realizar tus donativos a través de depósito en el banco Banamex, sucursal 7009, a la cuenta 4623551, utilizando el número de tarjeta 5204-1651-4166-5590, por transferencia con la clave interbancaria 0026 91 70 09 46 23 55 10, o bien a través de PayPal en nuestra página de Facebook yendo a la opción Comprar. ¡Felicidades! ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarle en este tiempo de fiestas, de celebración, pero sobre todo de recordar y no olvidar, ¿verdad?, que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes el Grande, y que ese nacimiento de Jesús marcó y cambió la historia de la humanidad. Así que me da mucho gusto pues saludarles y bueno, deseando a Dios que en este tiempo podamos estar en familia disfrutando de lo que representa en algunos casos un merecido descanso, ¿verdad? En otros casos pues un tiempo de poder apartar mucho más todavía lo que representa nuestro tiempo para estar con la familia y sobre todo también para meditar y considerar la palabra de Dios, que es nuestra lámpara, dice la Escritura, a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Así que es mi privilegio el poder bendecirte en esta hora y vamos a hablar un poquito pues de lo que es precisamente los tiempos o las fechas, que sabes, cada día me preocupa sinceramente cómo nos han ido cambiando el esquema de lo que esto representa. Hoy la gente prefiere decir felices fiestas a decir feliz Navidad. Y eso pues pareciera muy simple, pero en realidad es muy importante porque distorsiona el propósito de por qué nos reunimos en este tiempo y por qué disfrutamos en esta hora. Por eso toma este tiempo básicamente como un especial para recordar lo que es bíblicamente y verdaderamente la Navidad. Y si la vamos a celebrar, ¿verdad?, que es muy respetable si no lo quieres hacer, pero si la vamos a celebrar, amados, que lo hagamos bien. Que lo hagamos no conforme al mundo, conforme a la cultura, sino conforme específicamente a la palabra de Dios. Así que vamos a orar, si te parece. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a preparar nuestros corazones ahí en casa, con tu familia, ¿verdad? Con quien estés ahí reunido. Yo te pido, hazme un favor y toma la mano de la persona que está a tu lado. A lo mejor es tu cónyuge, tu hijo, tu familiar, tu amigo. No importa, pero es importante que podamos en esta hora, en esta noche, conectarnos con Dios, con su presencia y con su palabra. Señor, gracias, Padre, por la bendición de poder en este tiempo recordar, pero sobre todo meditar y considerar lo que representa en la historia la intervención de Jesús en este tiempo, en esta era, en esta dispensación. Te agradecemos porque hoy nos permites tener vida para poder expresar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento y sobre todo, Señor, nuestro reconocimiento de lo que tú has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Queremos pedirte, Padre, de manera especial que bendigas este tiempo que hoy ponemos delante de ti y que podamos escuchar tu voz y ser, Padre, entendidos de lo que tú quieres hablar a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos entonces a la palabra. Quiero pedirte que me acompañes precisamente al Evangelio de Lucas en el capítulo 2, ¿verdad? Porque es uno de los evangelios. Lucas, acuérdate que es uno de los discípulos, aunque no era apóstol del Señor Jesucristo, pero él nos explica, aquí él toma toda la información, hablando e investigando, ¿verdad? Eso lo puedes considerar en el capítulo 1, pero aquí en el capítulo 2, versículo 1, nos dice lo siguiente, dice la palabra: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo, Augusto César era el emperador,
romano, que todo el mundo fuese empadronado, lo que conocemos hoy como el censo. Nada más que en la antigüedad, a diferencia de nuestros días, las personas tenían que ir al lugar de nacimiento para ser registradas, ¿verdad? Hoy en día, pues lo que hace el INEGI es que va de casa en casa, gracias a Dios, y en la comodidad de nuestro hogar se hace todo lo que es el censo. En esa época el empadronamiento tenía que ser que cada persona, ¿verdad? En este caso, José, que era el patriarca de la familia, pues tenía que ir a Belén, que era la tierra donde él había nacido. Y dice, versículo 2, este primer censo, dice la escritura, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos, dice la Biblia, para ser empadronados, y aquí está la clave, cada uno a su ciudad. Y José, dice la escritura, subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, que era donde él vivía, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado, como haría su mujer desposada con él. Yo quiero decirte algo importante, aquí todavía no estaban casados, estaban obviamente comprometidos. Y dice en la Biblia que María estaba encinta, y no sabemos la historia, eso está en Mateo 1, ¿verdad? De cómo viene el ángel y le explica que va a ser embarazada del Espíritu Santo y que el santo ser que nacerá no será engendrado por hombre. Entonces Jesús no era hijo biológico de José, aunque sí era hijo biológico de María. Dice, la cual estaba encinta, estaba embarazada. Y aconteció, dice el versículo número 6, que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo quiero parar un momento aquí para empezar a aterrizar algunas cosas, amados, importantes de lo que la palabra de Dios nos dice en relación al nacimiento de Jesús. La razón por la que Jesús nació en Belén de Judea es porque así estaba, si tú lo puedes checar después, ¿verdad? En Mateo capítulo 2, donde llegan los magos siguiendo la estrella y llegan precisamente con Herodes y Herodes obviamente se pone nervioso, se turba cuando le dicen ¿dónde está el rey de los judíos? Porque Herodes dice, pues se supone que yo soy el rey de los judíos. No, pero ellos están hablando del nacimiento de Jesús y eso hace perturbar a Herodes y a toda su corte y a todo su séquito. Entonces, es muy importante que entendamos este principio de lo que es el nacimiento de Jesús y las razones de por qué sucedió lo que sucedió, hablando en este caso del nacimiento de Jesús. Primero, porque estaba profetizado. Cuando llegan con los magos y Herodes pregunta, ¿dónde va a nacer el Mesías? Ellos le contestan inmediatamente que el Mesías iba a nacer en Belén porque así está profetizado en Miqueas. Entonces, cuando nosotros consideramos eso, nos damos cuenta que el nacimiento de Jesús, amados, viene a cumplir un sinfín de profecías que están escritas miles de años antes en relación al nacimiento de Jesús. Y era imposible que, imagínate, se conjuntara el imperio romano con el pueblo judío, con todo lo que representa el pueblo sirio, con todo lo que representa los sacerdotes de ese tiempo, los fariseos de ese tiempo, para ponerse de acuerdo, imagínate, y cumplir cada una de las profecías que están escritas en relación a Jesús. Entonces, aunque para el mundo eran circunstancias, y eso nos lleva a nuestra vida, todos nosotros seguramente estamos viviendo circunstancias que no entendemos, que de pronto se salen de control, que no sabemos cómo manejar. Y la Biblia nos enseña, amados, que todas esas circunstancias para nosotros aparentes representan muchas veces que hay una palabra de Dios, hay un propósito de Dios que está detrás de todo ello, como sucedió con Jesús. Ellos no lo sabían, Herodes no lo sabía, Augusto no lo sabía, los religiosos de ese tiempo no lo sabía, José no lo sabía, pero todas las decisiones que estaban tomando, todas las acciones que estaban llevando a cabo, estaban cumpliendo con todas las profecías escritas en relación a Jesús. Entonces, José y María, que les cambió la vida el anunciamiento del ángel, que obviamente vivieron toda una situación de asimilar el principio de lo que representaba tener la responsabilidad de engendrar o de traer a esta tierra, imagínate, nada más y nada menos que al Hijo de Dios, al Hijo de David, al Hijo del hombre, al Redentor, al Salvador, al Mesías, al Cristo. Tú dirás,
sino representaba algo tremendo. Y sabes, muchas veces Dios engendra en nuestras vidas promesas, sueños, ¿verdad? Propósitos que pareciera que nos vienen a cambiar nuestros planes, lo que representa básicamente la idea de cómo deben de ser las cosas. Pero como sucedió con José y María, yo te aseguro que no hay nada más tremendo que saber que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. A veces el recibir a Jesús, el nacimiento de Jesús, por un lado tiene que cambiar nuestra historia, pero también tiene que cambiar nuestro destino. Y a lo mejor para nosotros el destino que nosotros teníamos era bueno o representaba algo extraordinario, pero yo vengo a decirte con toda autoridad en Dios que lo que Dios tiene para tu vida es mayor, es mejor que lo que tú tienes. Dice la Escritura en Romanos capítulo 12, versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Deja de ver la voluntad de Dios como algo malo. Deja de ver la voluntad de Dios como algo aburrido, como algo que viene de alguna manera a afectarte o a hacer aguafiestas de lo que tú tienes, porque te vengo a decir con toda sinceridad, prepárate para ser sorprendido, para ser asombrado, para ser maravillado por Dios. Y eso, amados, no tiene precio. Imagínate todo lo que se tuvo que conjuntar para el nacimiento de Jesús. Y la Biblia es muy clara en relación a este tema, porque nos dice que cuando vinieron al censo, que eso obviamente viene a romper un esquema, la gente piensa que Jesús nació en un pesebre porque era pobre. La gente piensa que Jesús nació en un pesebre porque ni siquiera les alcanzaba para poder tener lugar en un mesón. Y la Biblia es muy clara, lo acabamos de leer y quiero que me acompañes por favor al versículo número 7. Dice libro de Lucas, Evangelio de Lucas 2, dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora escucha lo que te voy a decir. Históricamente hablando, Jesús nace en un pesebre porque es tanta la gente que se viene a empadronar, es tanta la gente que viene. Imagínate la temporada alta en Cancún, ¿verdad? Y tú a última hora quieres un cuarto de hotel, pues es poco menos que imposible. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente todo el mundo se va a empadronar. Obviamente José, cuando llega, ya no hay lugar, dice la Biblia, en el mesón. Pero esa es la parte histórica. No había lugar en el hotel, no había lugar en el hostal, no había lugar en el mesón, no había lugar en la posada. Y el único lugar disponible, vamos a ponerlo en buen español, era el estacionamiento del hotel. Y ahí en el estacionamiento del hotel, donde van los carros, que en este caso no existen los carros, pero sí existen los burros, existen los camellos, existen los caballos, existen las ovejas. Y rodeado de toda esa, vamos a decirlo así, entorno de sorpresa, porque así dice la Escritura que de pronto le vinieron. No sé si alguna vez ha pasado, pero hay muchas personas como mi esposa que tienen anécdotas que tuvieron que nacer de emergencia porque estaban en otro lugar y no estaba preparado que se hiciera en ese momento, pero pues ni modo de decirle al chamaco, ¿verdad? Aguántate una semana, ¿no? Imposible, cuando llega la hora de dar a luz, es dar a luz y no hay poder humano que pueda evitar eso. Entonces, esa es la parte histórica. Pero yo quiero volver a recordarte lo que dice el versículo número 7 y quiero que lo escuches con tu corazón. Y dio a luz a su hijo primogénito, el primero, el que abre matriz, lo menciona así la Escritura, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo que quiero decirte es que muchas veces, como Jesús lo dijo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso es Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Y esa es la historia de la humanidad resumida en un versículo. ¿Cuántas veces Jesús viene, como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo número 20, ¿verdad? Y dice la Escritura: aquí yo estoy a la puerta y toco, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, dice la Escritura, yo entraré y cenaré con él y él conmigo.
El deseo de Dios es tener comunión con nosotros. El deseo de Dios es poder estar en una relación personal, no en una relación religiosa de liturgias, de rituales, de tradiciones, sino en una relación diaria de amor, de compromiso, de entrega, de goce, de disfrute. Pero la realidad es que muchas veces, amados, nuestras estructuras, nuestros propios, llamémosles moldes, ¿verdad? Nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia ideología nos impide entender la importancia de lo que representa darle el lugar de prioridad a Jesús en nuestro corazón. Decía un amigo mío, Jesús no es nuestra prioridad. O no es una de nuestras prioridades, es y debe ser nuestra única prioridad. Primero Dios y de ahí, como dice una amiga mía, que todo lo demás se ponga en la fila. Pero esa es una realidad. ¿Cuántas veces Dios está tocando a la puerta? ¿Cuántas veces Dios está insistiendo, verdad? Y estamos nosotros distraídos con nuestras propias cosas, a veces con nuestras propias broncas, dificultades, necesidades. Pero creo que ha llegado la hora de entender que muchas veces, ¿verdad? Cuando está destinado que algo nazca en un mesón, en un lugar, vamos a decirlo así, cómodo, en un lugar seguro, en un lugar agradable, termina naciendo en un pesebre, en un establo, en un lugar donde aparentemente no es tan cómodo, ¿verdad? Y a veces así sucede. Porque dice la Biblia que lo que el mundo menospreció, lo que trató como establo, lo que trató como inservible, lo que trató como basura, es lo que Dios escogió para avergonzar la sabiduría de este mundo. Y a lo mejor la expectativa era, ¿verdad?, que los que estaban en el mesón recibieran a Jesús, ¿verdad? Y que fuera un tiempo de gozo, de alegría. Pero lo que la Biblia nos dice es que en el mesón no había lugar para él. Y lamentablemente, amados, ¿cuántas personas hoy en día están rechazando el mensaje de Jesús y está preparado para ellos? Ellos son los que son llamados, ellos son los que son escogidos, ellos son los que son de alguna manera tocados, pero a veces, como dice la Escritura, la dureza del corazón, la insensibilidad, la indiferencia y tantos factores del entorno en el que vivimos, las distracciones nos impiden ver que es el tiempo de abrir las puertas de nuestro corazón, no de manera religiosa, no de manera por cumplir, no solamente con la actitud de le estoy haciendo un favor a Dios, sino verdaderamente en el reconocimiento de lo que nos dice la palabra: separados de Él, nada podemos hacer. Y qué bendición que hoy tú y yo, en medio de una crisis mundial, de una pandemia mundial, de un tiempo obviamente de zozobra a nivel mundial, podamos levantarnos literalmente del piso, de las cenizas, de quizás el desgaste, en algunos casos quizás de sentirnos derrotados o abatidos o desanimados, y poder voltear nuestros ojos arriba y decirle a Dios: gracias, porque en mi corazón sí hubo un lugar para ti. Yo sentía que era el que menos merecía esa gracia, el que menos merecía esta misericordia, el que menos merecía una segunda oportunidad. Pero a ti te ha placido, Dios, nacer en mi corazón y cambiar mi historia, no solamente para lo que representa mi vida en esta tierra, sino también para lo que representa mi vida ante toda la eternidad. Amado, amada, Jesús vino a cambiar tu historia por toda la eternidad. No solamente cómo te va a ir en la feria, en este mundo, sino cómo te va a ir en toda la eternidad, en vida eterna. Simple y sencillamente porque tuvimos la gracia de poder responder al mensaje de Jesús y decirle: yo sí quiero que nazcas, aunque me sienta yo un pesebre, aunque me sienta yo un establo, aunque me sienta rodeado de heno, rodeado quizás de algo que no huele bien, de algo que no parece agradable, aunque mi vida no pareciera un lugar muy asequible para poder fructificar, pero hoy yo decido, en medio de mi necesidad, de mi conflicto, de mi dificultad, abrirte las puertas de mi corazón y aceptarte a ti como mi Señor y Salvador. Y entonces Jesús cambia la historia.
Y como dice aquí la escritura, aunque no hubo lugar donde él o la gente pensaba, es que esta persona tiene todo lo necesario para tener una vida espiritual fructífera, pero muchas veces la actitud no ayuda. Y afortunadamente yo quiero felicitarte porque en algún momento, en medio de tu dolor, en medio de tu dificultad, en medio de tu necesidad, tú decidiste abrirle las puertas de tu corazón a Jesús. Y cuando lo hiciste, literalmente ese establo, ese pesebre, esa vida que estaba destruida, que estaba abatida, que estaba literalmente, como dice la escritura, amados, estábamos sin esperanza y sin Dios. Parecía que no había respuesta, que no había solución, que no había forma de salir adelante. Pero Dios convirtió ese establo y ese pesebre en el lugar del nacimiento del Rey. El lugar del nacimiento de una nueva vida. El punto de partida para todo lo que hoy, por la gracia de Dios, tú y yo podemos vivir en esta tierra. Así que lo que parecía una circunstancia, a lo mejor te acercaste a Dios porque estabas en una crisis matrimonial. A lo mejor te acercaste a Dios porque estabas atrapado en vicio. A lo mejor te acercaste a Dios porque estabas en una tremenda depresión, en un sinsabor de la vida. Acababas de enfrentar un fracaso matrimonial, un fracaso empresarial o laboral o económico. Te metiste en una situación que no sabías ni cómo salir, ¿verdad? Pero eso fue el pretexto, amado, nada más de Dios para llamar tu atención y acercarte a Él. Porque Dios no te llamó a ti por causa de tu pasado. Dios te llamó a ti por causa de tu futuro. Yo sé los pensamientos, dice Dios, tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Así que creo que llegó la hora, y lo estoy diciendo de mi espíritu, y creo que está conectado con el Espíritu de Dios. Ha llegado el momento, amados, de dejar de poner los ojos en el pasado, en lo que sucedió, en lo difícil que fue, en la necesidad que de alguna manera apremió, y comenzar a poner los ojos en el futuro, porque eso es lo que viene a suceder. Es decir, lo importante de Jesús no fue la circunstancia de por qué nació en un pesebre, de por qué nació en un mesón, en el estacionamiento de un mesón, pues en el establo de un mesón. Lo importante de Jesús no es eso, no fueron las circunstancias, no fue si pidieron el censo, no fue si fue un decreto del emperador, no fue si fue una circunstancia. Lo importante es que ya estaba en el guión de Dios que Jesús naciera. En el tiempo perfecto, dice Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice Gálatas. En el tiempo perfecto, cuando más, escúchame, oscuridad había. El pueblo que vivía en tinieblas, dice Isaías 8, vio gran luz. Entonces, la circunstancia, antes del nacimiento de Jesús había habido 400 años de silencio, 400 años de oscuridad, 400 años, amados, de pasividad, donde no había sucedido absolutamente nada. 10 generaciones sin tener ningún tipo de revelación, de manifestación, de milagro, de promesa, de palabra, de profecía. 10 generaciones de oscuridad, de tinieblas, de confusión, de desesperanza. Y cuando más oscura estaba la noche, cuando más difícil parecía, ya había una costumbre, ya ni siquiera había más que una tradición, ya nadie estaba buscando, salvo muy raras excepciones como Simeón, ¿verdad? O como Ana la profetisa, o como los padres de Juan el Bautista, pero muy pocos seguían manteniendo la esperanza asida y férrea en su corazón de la venida de Jesús. Por eso se cumple la palabra. Había tinieblas, había oscuridad, pero en medio de esas tinieblas y en medio de esa oscuridad, te tengo una buena noticia: ahí nació Jesús. Cuando más difícil se veía el camino, cuando más complicada se veía la vida, cuando más difícil se veía el poder avanzar, el poder seguir, es cuando Dios le plació enviar a su Hijo. No solamente sobre la humanidad, sino sobre tu vida, sobre tu casa. Porque así dice la Biblia en Hechos 16. Literalmente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Así que te tengo una muy buena noticia. Dios no solamente vino por ti. Tú y yo fuimos el pretexto para abrir la puerta, para abrir el boquete, si lo quieres ver así, para abrir la zanja a través de la cual Dios iba a entrar y revolucionar toda tu casa y revolucionar toda tu familia. Dios no solamente cambió la historia de José y María, cambió la historia de los pastores, cambió la historia de los magos, cambió la historia de Herodes, porque literalmente dice la Biblia que se puso nervioso, ya nunca más pudo volver a ser igual, porque estaba la expectativa en qué momento este rey me va a quitar a mí la corona. No fueron lo mismo los fariseos, los religiosos, los legalistas de ese tiempo. Tuvieron que confrontarse a tantas cosas, a tantas situaciones. No fue lo mismo la vida de los discípulos, la vida de los apóstoles, la vida de gente como Zaqueo, como María Magdalena, que vivieron un milagro de Dios. Qué importante es, amados, que dejemos que Dios cambie nuestra historia. Qué importante es que tú y yo podamos permitir que toda esa circunstancia se alinee perfectamente a lo que representa el plan, el propósito de Dios en nuestras vidas. Y dice literalmente el versículo 14 de Lucas 2, una tremenda, vamos a decirlo así, manifestación del efecto del cambio después de 400 años. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, estamos hablando de los pastores, al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente. ¿Vinieron cómo? Yo quiero anunciarte algo de parte del Espíritu Santo. Creo que es tiempo, amados, de que cambiemos, vamos a decirlo así, el chip de la velocidad en nuestro caminar con Dios. Los días se acortan. Muy probablemente estamos viviendo los últimos tiempos, pero tenemos que comenzar a actuar en favor a la voluntad de Dios, en favor a los propósitos de Dios, en favor a lo que representa la vida espiritual apresuradamente, porque hay un decreto de gloria en las alturas, porque hay obviamente todo un esquema de huestes celestiales que están clamando. Hay una creación completa que dice la palabra de Dios que está gimiendo a una, esperando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Quiero decírtelo de otra manera y espero que lo escuches con mi corazón, con tu corazón, no, con el mío no está medio difícil, con el tuyo. Antes que se manifieste la segunda venida de Jesús, la Biblia dice que se tiene que manifestar los hijos de Dios. Yo sé que todos estamos esperando, Jesús, manifiéstate, Jesús, que vengas otra vez, Jesús, que podamos verte, como dice la Biblia, con poder y gran gloria en las alturas, viniendo a juzgar a vivos y muertos y a redimirnos de todo lo que representa la esfera de la creación. ¡Qué padre! Y debe ser una esperanza, y como dice Apocalipsis, la iglesia dice, ven. Pero antes de manifestarse, dice la palabra de Dios, la segunda venida de Jesús, previo a ello, se tienen que manifestar los hijos del reino. Si somos trigo o somos cizaña. Si estamos de alguna manera listos para la última cosecha, para meter, como dice la Escritura, la hoz y cosechar todo ese fruto de personas que están a nuestro alrededor sin esperanza, sin Dios, afligidos, temerosos, angustiados, amedrentados, porque literalmente no saben qué sigue, no saben qué viene, están dependiendo de qué dicen hoy en las noticias, qué dicen hoy en la radio, qué dicen hoy en las redes sociales, y obviamente eso les lleva a una inseguridad tremenda. Pero qué bendición que nosotros, amados, podamos tener intacta nuestra esperanza de saber que todo lo que acabamos de mencionar y escuchar no solamente está en la historia de la Biblia, sino que está en la historia de nuestro corazón, y que todo lo que ha sucedido en esta tierra literalmente está escrito en los libros. Pero lo más importante, y básicamente con lo que quiero terminar este tiempo, es que el nacimiento de Jesús, no solamente en la tierra, sino también, escúchame lo que te voy a decir, el nacimiento de Jesús en la tierra se tuvo que registrar en un libro llamado censo.
Oh, esto está poderoso. Pero el nacimiento de Jesús en tu corazón se tuvo que registrar en un censo llamado el libro de la vida en el cielo. Y cuando tu nombre fue escrito por el nacimiento de Jesús en el libro de la vida eterna se manifestó en ti. Y entonces no solamente Jesús es censado en Belén, no solamente Jesús es censado su nacimiento en un establo, en un pesebre, sino que el nacimiento de Jesús, wow, es censado en el cielo, en el famosísimo libro de la vida, que nos permite que al final de nuestros tiempos en esta tierra podamos escuchar esa voz del Padre diciendo: bien, buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y valió la pena la Navidad. No como una celebración aislada un día del año, no como una fiesta solamente donde hubo elementos humanos de comida, de bebida, de disfrute, sino como algo que trasciende la era, las generaciones, la historia, y se sella a través de los cielos en nuestra vida y en nuestro corazón. Así que hoy más que nunca, yo te invito a valorar la bendición de ser un hijo, una hija de Dios, nacido y censado en el reino de los cielos, escrito tu nombre como fue escrito el nombre de José, el nombre de María, y curiosamente también el libro el nombre de Jesús, pero también fue escrito tu nombre y mi nombre con letras de oro en el libro de la vida, que garantiza que nuestra eternidad está sellada por el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que yo quiero invitarte en esta hora a que pases, ya sea que celebres o no celebres la Navidad, ya sea que te guste o no te guste manifestar este tiempo, lo que sí es una realidad es que la feliz Navidad es resultado del nacimiento de Jesús, del cumplimiento de las profecías y sobre todo de lo que representa lo que Él vino a hacer en esta tierra. Jesús es el Salvador de nuestra alma. Jesús es el que le dio vida a nuestro ser cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mas Dios mostró su amor para contigo y para conmigo, que aunque aún estábamos en una condición oprimidos por el pecado, Cristo murió por nosotros. Yo quisiera, si me permites, orar y pedirle a Dios que en estas fiestas podamos, amados, hacerlo bien, recordar lo que representa el verdadero sentido de la Navidad y tengamos en nuestro corazón la certeza, la convicción y la seguridad de que Jesús ya no solamente nació en Belén, sino nació en nuestro corazón y ahora cambió completamente nuestra historia. Así que permíteme orar, y si tú estás viendo esto por la primera vez, bienvenido a la familia de Dios, bienvenido a una nueva naturaleza, a una nueva historia, a un nuevo caminar con Él. Y yo quisiera que me permitieras orar por ti y guiarte en una sencilla oración que represente el reconocimiento. Necesito que Jesús nazca en mi corazón. Voy a dejar de menospreciarme como se menospreció el pesebre, como se menospreció el establo. Y voy a comenzar a valorarme como los pastores valoraron el anunciamiento de Jesús. Piensa que tú eres como esos pastores que estaban en las vigilias de la noche, atentos a lo que estaba sucediendo en el mundo, en el entorno, y fueron sorprendidos por las huestes celestiales, por los ángeles del cielo que vinieron a anunciarles: hoy puedes tener vida, hoy puedes tener paz, porque ha nacido un Salvador, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Permíteme orar contigo. Ahí de tu propio corazón, repite en voz alta, en voz audible, dile: Señor Jesús, gracias. Dile: muchas gracias, porque no naciste en esta tierra, si no has venido, dile así, para nacer en mi corazón. Perdóname por no conocer esta verdad. Perdóname por estar alejado de ti, por no conocer tu propósito en mi vida. Hoy me arrepiento de ello, junto con mis fallas, mis pecados, mis errores. Te pido perdón por ellos. Díselo, por favor. Dile: ruego, Jesús, que entres a mi vida, que nazcas en mi corazón. Dile que
y lo vuelvas un palacio, un lugar honroso, porque ha nacido el Rey de la gloria en él. Gracias, Jesús, porque no solamente naciste, dile, sino que moriste por mí en la cruz del Calvario. Te doy gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Y por favor, si tú ya habías hecho eso, pues felicidades. Disfruta el nacimiento de Jesús, no solamente en la tierra, sino en tu corazón, en tu casa y en tu familia. Te mando un gran abrazo y deseo con todo mi corazón que este tiempo puedas gozar y disfrutar de la vida eterna por la cual Jesús murió y se sacrificó y derramó hasta la última gota de su sangre para que, como dice la palabra, diga el pobre, rico soy, diga el débil, fuerte soy. Y lo podemos ser precisamente en él. Te mando un gran abrazo y que el Señor bendiga este tiempo y todo lo que representa este fin de año pueda ser bendecido para ti y para toda tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, amados. Felicidades. Te recordamos que puedes realizar tus donativos a través de depósito en el banco Banamex, sucursal 7009 a la cuenta 4623551, utilizando el número de tarjeta 5204 1651 4166 5590 por transferencia con la clave interbancaria 00 26 91 70 09 46 23 55 10 o bien a través de PayPal en nuestra página de Facebook yendo a la opción Comprar.